Ahí está cargando, ¿eh? Ahora sí. Bueno, empezamos. Muy buenas noches a todo el mundo, a todos los amigos del IVO, de todo el mundo aquí y en todo el mundo, en esta nuestra última actividad de este 2020. Año difícil, año impiadoso, que nos llevó a multiplicarnos, a ser creativos, a tratar de no bajar los brazos, como es nuestro modo siempre, jamás bajar los brazos, jamás darse por vencidos. Y aquí estamos en este Lejaim, concierto Lejaim, en el que ustedes van a poder deleitarse con canciones, con comentarios de algunos hermosísimos cantantes que nos van a mostrar parte de su trabajo. Los alumnos también han grabado y filmado, pero han grabado y filmado saludos y textos, y son tantos que nosotros decidimos que en vez de pasarlos por esta actividad de Facebook hoy aquí y en este Lejaim, íbamos a subir todos los que los alumnos grabaron y lo íbamos a subir a la página del IVO. Así que cuando quieran, cuando puedan, deleítense, fíjense qué es lo que los alumnos han escrito y pueden entrar al Facebook del IVO, Fundación IVO, y en cualquier momento pueden ver todo lo que hemos hecho en este año y todo lo que los alumnos han grabado para esta ocasión. Vamos a comenzar este Lejaim con las palabras del director ejecutivo de la Fundación IVO, profesor Abraham Lichtenboim. Abraham, te escuchamos. Schönen Dank und ich helone eben auf Jiddisch und mit Abroche. Als ob in dem 2020 verscholten und vergessen soll werden. Und wir gekannt, der Griechen Bescholem und Schwierigkeiten besitzt, darf man machen, Ashecheyonu vekimonu vegionu lazman hazeh, Amen. Y fue un año duro. Perdimos amigos, amigos perdieron familiares, pero seguimos adelante llevando la bandera del Yiddish und Yiddishkeit y del judaísmo y de la herencia que recibimos de nuestros antepasados y maestros. Seguimos en el camino iniciado por el pueblo judío de narrar a nuestros hijos. Nuestros hijos son algunos jóvenes, algunos no tan jóvenes y algunos que se acuerdan de sus experiencias judías cuando fueron niños. Y este es el desafío del IVO en los últimos años, desde 1928 en la Argentina, desde 1925 en Vilna. Hace 25 años llegó la primera computadora al IVO. Wir haben nicht gewusst, mit was man estos, von wann die Fies wachsen, pero aprendimos. ¿Quién iba a decir que en marzo de este año íbamos a incorporar palabras nuevas al Yiddish como se incorporaron hace 25 años cuando comenzó a difundirse la computación? Mit a Computerei, mit a Programm, mit a Beilog, mit a Zugop, mit Mainzes, y empezamos este año un poco en broma, mit a Zoomer Programm. Para nosotros, el Zoomer Programm era un programa de verano, íbamos a las colonias. En der Alterein iban a
al lager, de campamento. Señores, Zoom ist reingekommen. Und wir haben sich heute gelernt, in Banitz neue Wörter wie Mageife, Macke, abgesundert. Estaban en Yiddish, se reflotaron en el lenguaje cotidiano. Pero acá aparecieron bist verstummt. Antes bist verstummt oder era un insulto, sei verstummt. Ahora bist verstummt, stell on dem Mikrofon. Wir haben auf Spanisch gewusst von einem Wort muteado, und mir ois gemutevet mit Mut und ungeheuer mit unserer Arbeit. Lo que mi generación tuvo que adaptarse y lo que la generación de nuestros alumnos tuvo que trabajar bis wir seinen auf dem Weg, hasta que subimos un poco al camino real, y siguen habiendo problemas y van a haber problemas. Pero Tayere Javeirim, si esta generación que estamos siendo dirigidos por nuestros jóvenes colaboradores como Lorena, Faivel, Judith, y lo que aprendemos de Silvia, que ya es una generación intermedia, nosotros tenemos que seguir aprendiendo, porque el futuro del Yiddish está en Internet, porque nos conecta con el mundo, y el que no maneja la computación es en el siglo XXI un analfabeto. Y felizmente tuvimos el coraje de pasar a Zoom, y ojalá el año que viene podamos en el renovado Ivo, porque se van a llevar una sorpresa cuando vuelvan a pisar el Ivo el año que viene, si podemos lograr que algunos grupos vuelvan a presencial. Y estamos seguros que muchos grupos van a continuar en Zoom aún cuando podamos hacer burbujas en el Ivo y clases presenciales. Porque los seminarios virtuales, las clases virtuales con dificultades administrativas y técnicas nos permitieron conectar con el mundo. Y ojalá podamos en el 2021 afinar la puntería para mejorar nuestro servicio, para poder estar a disposición de nuestros alumnos del mundo, para mejorar la administración. La pandemia organizó una Sametogen de Yiddish Leben, pero también la organización virtual nos generó un grave problema administrativo que todavía no está resuelto. Aber wer es glaubt nicht in kein Nissim, ist nicht kein Realist, decía Ben Gurion. In lo mir hoffen, als Anes soll machen, als unsere Chaveirim sollen helfen dem Ivo in organisieren die Administratie und das Geld, was es fehlt. Señores, la gente se pregunta de dónde saca el Ivo tanta plata para hacer tantas actividades. Y yo voy a parafrasear al Sir Winston Churchill. Nunca tan poco hicimos tanto. Agradecer a los artistas que colaboraron siempre con el Ivo, y más este año. A nuestros colaboradores jóvenes que pusieron tanto trabajo y empeño para que la cosa salga bien, y que nos enseñó
y nos mostró un camino en esta modernidad que vino para quedarse. Así que yo no quiero hablar más, ya hablé demasiado este año. Ich gehe verstummt werden, me voy a mutear. Voy a dar la palabra a los artistas que van a hacer un programa que ideológicamente tiene que ver con los sures que pasamos y cómo nos pusimos al frente para paliar las consecuencias de la pandemia y este confinamiento. Los invito a Facebook, el canal de comunicaciones Facebook Fundación Ivo. La Yiddish Show es vista por más de 1.000 personas. Hay actividades del Ivo que llegaron a 10.000 hogares y en este momento hay cerca de 60 personas siguiéndonos por Facebook. A ellos nuestro agradecimiento y señores, 2021 Fundación Ivo, Facebook. Schönen Dank euch allen für sein mit uns. Seid alle gewünscht und lo mir euch hobn a gut Jahr. Id no mir a paar Mal in Jahr die Möglichkeit sich zu wünschen a gut Jahr. A gut, süß, gewünscht, gesund, gesund und gesund Jahr. A schönen Dank. A großen Dank dir, Abraham. Muchas gracias por tus palabras siempre tan acertadas, zugepasst y oportunas. Vamos a comenzar con el programa musical. Y la primera que va a cantar, la primera que va a interpretar con el alma, como lo hace siempre, es Marisa Malchiodi. Y va a interpretar una canción, Spiel mir a Liedele in Yiddish. ¿Qué más acertado para este Lejaim y para este momento y para este año que esta canción? Los judíos siempre, en penas y alegrías, in Leiden und Freuden, una de nuestras respuestas es cantar. Sing, lo mir singen. Marisa. Spiel Shamira liegend oi fidish Ez megzai mich navish der Chassidish Az di po ben yo allein Soll können es verstehen Und Tage atenze gehen Oi, oi, oi Spiel, spiel, das war das Spiel Wie ein Jiddisch Herz mit Gefühl Spiel, spiel, spiel a Tänzele für mir Nur ich werd dir mit ne Schumme mit Gefühl Spiel mir anliegende von Pleiten Von Erfolg zerzeiten und zerspreiten Als Kinder groß und klein sollen können verstehen und Tage atenze gehen. Oi, oi, oi. Spiel, spiel, das Mädel spiel, wie ein Jiddisch Herz mit Gefühl. Spiel, spiel, spiel a Tänzer für mich.
Dank. Gracias. Bravo, bravo. Marisa, hermoso. Mit Herz und mit Gefühl y transmitiendo de padres a hijos, de hijos a otros descendientes a través de las generaciones en esto que nosotros llamamos die Goldene Kette, los eslabones de la cadena de una generación a la otra y lo que una generación le deja como legado a la otra y las generaciones nuevas lo reciben y a su vez toman, a lo mejor no todo lo que uno hubiera deseado, pero toman y transmiten. Eso es Die Goldene Kette. Hermoso. Dijimos que el Ivo está contactado con todo el mundo. Dinaye y Dice Yo, que es el programa de la Fundación Ivo y que iba hasta ahora por Radio High, por Facebook, los domingos de 12 a 13, contaba este año con un colaborador imprescindible, diría yo, argentino, residente en Israel, y con un muy buen sentido del humor y un agudísimo sentido de la observación de la realidad, de su entorno y de la realidad de otros entornos. Me refiero a Itzik Horn, a quien le vamos a pedir que diga algunas palabras. Itzik. Yo, a großen Dank. Yo, en mi carácter de titular de la Embajada de la Ivo en Sderot, somos 3 en Sderot que hablamos yiddish. 3. El Rebbe de Chabad, el psiquiatra que es el director de del consultorio psiquiátrico en Sderot y yo. Nos encontramos una vez por mes y hablamos en yiddish. Somos los únicos que hablamos yiddish en Sderot. El resto son hermanos nuestros que han venido del norte de África. Para mí veo gente que conozco de toda la vida, no los voy a enumerar, a casi todos los conozco, otros los conozco de ahora, de trabajar juntos. Y para mí quiero traerles un saludo, quiero desearles a todos los que estudian, los que trabajan, los que apoyan la labor del Ivo. Ustedes saben, cuando se termina de leer la Torah como corresponde, los Ashkenazim saludan de una manera y los Faradim saludan de otra. Los Faradim, cuando alguien termina de leer la Torah, le dicen Hazak Ubaruch, fuerte y bendecido. Y nosotros los Ashkenazim decimos, el original en ibrita es Yesher Koyach. Y se fue deformando, se escucha Yesher Koyach, pero yo quiero darle un Yesher Koyach a todos los que formamos parte de la familia del Ivo. De este lado diría yo, de la pantalla y de aquel lado de la pantalla, a los docentes, a la gente joven, a los estudiantes. Y quiero agradecerle a Abraham, a Oscar, a la gente de la Yiddish Yeshu que me permiten ser parte del staff. Quiero terminar con unas estrofas de una poesía de Pérez que dice que creo que marca el trabajo de la Ivo. Y es Auf und Gläub. Auf, nicht weit ist in der Frühling, es werden Schmetterlingen springen, neue Nesten, neue Vögel, wollen neue Lieder singen. Fundamental, creer y estar seguro del camino. Vamos por el buen camino y que terminemos Join Genick con este 2020, Join Genick, basta. Y como de costumbre damos primicias, quiero decir que mañana la Yiddish Yeshu y el Ivo se dan la vacuna contra el corona acá en Israel. Así que nuevamente una primicia de la Naya Yiddish Yeshu para todos los que nos escuchan en todo el mundo. Seid begrüßt, seid gebencht in son Mirun, agit sis und gesinnt jod, kaneine ore, tfu. Gracias, Itzik, por tus palabras. Para aquellos que tuvieron dificultad de entender
el Hoff und Glaub, ten esperanza y cree, porque la primavera no está lejana, van a sobrevolar mariposas y van a construir nuevos pájaros, van a construir nuevos nidos. Obviamente estamos en el Ivo construyendo y alentando a estos pichones y no tan pichones para que construyan aquí en el mundo del Yiddish sus nidos y para que puedan creer y crear. Gracias, Itzik, por tus palabras. Vamos a continuar con música. ¿De qué otro modo podíamos continuar? Hay un Hazn de la nueva generación, hijo de Hazn, porque aquí muchas veces hay largas trayectorias y largas herencias. El Hazn Gabriel Fleischer, muy querido por todos nosotros, muy conocido, eligió para esta ocasión una canción Ner Tomit, donde también se habla de transmisión, donde también se le dice a un chico o a los chicos, ustedes van a entender, cuando crezcan, van a entender. Escuchamos Ner Tomit en interpretación del Hazn Gabriel Fleischer.
muy sentido esta transmisión de generación en generación de la luz. Fuimos, somos y seremos esta luz que nos alumbra, que nos alumbró y que nos va a alumbrar. Hermoso, Gaby, gracias por brindarnos esta versión del Nertomit. Esto que ustedes escuchan no lo conoce todo el mundo. El Ivo lo que hace, una de las cosas que hace, una de las actividades, es transmitir a las generaciones nuevas y a las no tan nuevas, a todos aquellos que quieran acercarse, aquí y donde sea. Es por eso que nosotros estamos en contacto con distintas instituciones y se va a hacer ahora, por segunda vez, en febrero, un seminario internacional de lengua y cultura, en conjunto con la Universidad 3 de Febrero, con la UNTREF. Es el segundo seminario. El primero se hizo en invierno, en julio y agosto. Vamos ahora por el seminario de verano. Para comentarnos algo, nosotros desde ya les decimos, anótense, entren a buscar, miren el programa, es interesantísimo, no tiene desperdicio, es una maravilla. Le vamos a pedir a Judith Elkes que nos cuente un poquito sobre este seminario. Judith. Gracias, Esther. Antes de contarles del seminario, quiero agradecer profundamente los brazos abiertos de Ivo, profundamente. Conocí este año un montón de gente de todas partes del mundo. Quiero agradecer a algunas personas en particular, pero no los voy a nombrar porque me voy a emocionar y quiero contarles del seminario y pedirles a todos que participen. El trabajo es muy grande, el que estamos haciendo, y tenemos una repercusión muy interesante de mucha gente de todas partes del mundo. La parte de idioma está desde el nivel inicial, nivel intermedio, nivel superior, y cultura yiddish, cada semana con una temática diferente. Toda la información la van a ir recibiendo por mail, pero sobre todo el Facebook de Ivo. ¿Sí? Facebook de Ivo durante todo el mes de febrero, de enero, no descansa. Bueno, febrero tampoco, pero no descansa, van a tener constantemente respuestas a las preguntas que ustedes nos vayan haciendo y la información necesaria. Me resulta muy, muy emocionante y me gusta mucho terminar el año pensando que hay muchas actividades por delante y que vamos a inaugurar en febrero una actividad tan importante y que va a ser el principio de todo el año 2021, para respaldar todo el trabajo del año 2020, de todo lo que se fue haciendo. Dije que no voy a nombrar a nadie, pero sí voy a nombrar. Quiero nombrar a Abraham, y especialmente, y quiero nombrar a Silvia Hansman, también especialmente. Y a todos los demás, y a Alejandra, Zulema, Marisa, y a Gaby, y a toda la gente que estoy viendo, y la gente que está en Facebook, y a mis compañeritos de Yiddish de los martes. Les mando a todos un beso, que tengamos un año con salud, con creatividad, con alegría y con ganas de reencontrarnos y de seguir. Gracias, Judith. Vamos a continuar en la misma línea, en esto que se abre ante nosotros. Un año que se cierra muy dificultoso y aquel año que se abre pleno de esperanzas, lleno de proyectos, y para eso le vamos a pedir a Zulema que nos hable de la esperanza de las nuevas canciones. Una canción nueva que sea un año de paz, que sea un año de vida y que sea un año bueno para todos. Zulema Benveniste, que además de cantar,
compone músicas, ha compuesto músicas hermosas y que estudia y busca y no deja de estudiar y buscar en cada vez que tiene que escribir o que tiene que componer o que tiene que abordar una nueva canción. Sulema benveniste a Brom Reisen dos Naye Lied. Soll wie weit noch sein die Zeit von Liebe und von Schule. Doch kommen wird sie friert sich spät, die Zeit, es ist kein Kohle. Doch kommen wird sie friert sich spät, die Zeit, es ist kein Kohle. La, la, na, ya, na, ni, na, na. Na 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 na. Ich hör das Lied von Liebe Fried, die mächtige Gesange und jeder Ton von Lied sucht Ton, die Sonne ist aufgegangen und jeder Ton von Lied sucht Ton, die Sonne ist aufgegangen. Na, na, yeah, na, 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 na. Ihr sagt die Nacht, die Welt erwacht, voll Hoffen und Lust und Streben. Du hörst die Luft, das Stimme ruft, zu Mut und Kraft und Leben. Du hörst die Luft, das Stimme ruft, zu Mut und Kraft und Leben. Na, 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 yeah, ah, 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 la, 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 la. Und soll wie weit noch sein die Zeit von Liebe und von por un buen 2021, un abrazo grande para todas, para todos, para la Ivo, para toda la comunidad Yiddish en general. Gracias, Zulema. Hermoso, hermoso. Esta nueva vida, estas voces que llaman al nuevo año, a la nueva vida, a las nuevas posibilidades. Canciones como estas, ustedes las pueden escuchar todos los domingos en Dinaye Yiddish Show. Dinaye Yiddish Show se toma vacaciones, tiene que descansar, pero vuelve el domingo 31 de enero por el Facebook de Fundación Ivo y vuelve con una novedad. Además del Dinaye Yiddish Show, que es con castellano, mit Yiddish, mit Spanish, agemish, vuelve además die ganze Yiddish Show in ganzen auf Yiddish. Así que esténse atentos. Dem 31. Januar, wenn die Yiddische Show wird zurückkommen, in Facebook, cuando vuelva a Facebook, will wir hören die neue Yiddische Show und die ganze Yiddische Show. Y ahí van a poder escuchar canciones como las que escucharon hasta ahora y canciones como las que van a escuchar enseguida. Itzik Manger es uno de los más grandes poetas, reconocido mundialmente, nadie lo duda, y muchísimos compositores han querido componer música para sus canciones. Tanto es así que hay
poesías de Manger que tienen más de una melodía, 2, 3, 4, porque todos cuando se enamoran de las poesías de Manger, si son compositores, no cabe duda de que van a componer algo. Tal es el caso de Alejandra Charny, alumna del IVO, residente ahora desde hace muchos años en Miami. Hace varios años compuso una melodía hermosa para uno de los epitafios de Itzik Manger. Itzik Manger siente la soledad. ¿Dónde voy en esta noche? Estoy solo, soy extraño. Escuchemos qué es lo que dice Manger y qué es lo que siente Alejandra. Leg dein Kopf auf meine Knie, gut das so zu liegen, in der Schlaf von einer allein, Größe darf man wiegen, Kinder haben spielen spielen, wenn sie wollen. Größe spielen nur mit sie. Muss und ewig spielen. Will dir nicht verstoßen, hast genug gefehlt schon heim, wie es passt a Größen, ungefehlt und ungeklärt. Auf meine Knie, guter Sohn zu liegen. Bueno, hermoso no era Manger, por supuesto, se habrán dado cuenta. Es Hey Leivik, Leg dein Kopf auf meine Knie, un hermosísimo texto del poeta a quien el pueblo judío coronó con el nombre de la conciencia del pueblo judío. Impresionante todo lo que él ha creado y la verdad, pudieron deleitarse con esta canción. En otro momento se van a deleitar con la canción de Manger. Queda prometido para una próxima vez o para que la suban a Facebook y la puedan ver en cuanto entren a la página del IVO. En la página del IVO también van a encontrar las fechas del seminario. El seminario de verano tiene varias partes. La primera parte es del 8 al 15 de febrero y en esa parte se va a dar una introducción para los que no saben nada, para los principiantes absolutos, lectoescritura, un abordaje primero a la lectoescritura y a la cultura, cosa de que cuando entren a la segunda semana y a la tercera semana puedan ya entrar sabiendo algo. El primer nivel, Yiddish básico, segundo nivel y tercer nivel,
y por primera vez Yiddish para anglohablantes o angloparlantes se van a dar en las últimas 2 semanas de febrero, del 15 al 26 de febrero. Los seminarios también, como dijo Judith, los seminarios son en castellano, de modo que todos pueden entrar. ¿Quiénes se pueden anotar? Estudiantes que tengan interés en recibir créditos, porque hay créditos para los estudiantes, y gente que no necesita los créditos. Todo el mundo se puede anotar. Hay un formulario para inscripción. Anótense ahora, para que después en febrero no les tengamos que decir, miren, no tenemos cupo, no tenemos vacantes. Anótense ya ahora, por 2 razones. Una es por esta, y la otra para ayudarnos a nosotros a organizar. Si entran a último momento, nos vamos a volver locos en los últimos días, como muchas veces pasa. Ayúdennos a nosotros y ayúdense a ustedes, inscríbanse ya en los próximos días. Como ya dijéramos, el inicio de la Yiddish Show 31 de enero, mit die ganze Yiddish Show también, y alguien va a decir, bueno, pero yo a lo mejor no puedo hacer todo el seminario, puedo hacer una parte. Y yo no puedo porque en febrero no puedo. ¿Y ustedes qué hacen después? En marzo, el 1 de marzo, iniciamos los cursos regulares de todo el año, así como hicimos este año. No sabemos todavía, pero como dijera Abraham, el Zoom vino para quedarse. Hay muchos alumnos que piden quedarse en el Zoom. Por lejanía y por muchos otros motivos, hay gente que prefiere el Zoom. Tanto nosotros como otras instituciones han hecho encuestas. Quiero comentarles que en las encuestas no hubo ningún alumno que pidiera un 100% de clases presenciales. A lo sumo, lo que se pide es una parte y una parte. Y si no, todo por Zoom. Pero nadie, absolutamente nadie, pidió volver a lo que era. ¿Por qué? Porque esto posibilitó a todo el mundo encontrarse con distintas versiones, distintas opiniones y gente de otras latitudes. Y esto enriquece mucho al alumno que entra y a todos sus compañeros porque ven distintas modalidades. Vamos a seguir ahora y le vamos a dar la palabra para que salude y nos salude a todos al presidente del IVO, Oscar Hansman. Por favor, ¿podés decirnos algunas palabras? Muchas gracias. En nombre de la comisión directiva del IVO, les traigo el saludo y el reconocimiento a cada uno de ustedes. Seid alle begrüßt. Quiero decirle que apenas iniciada la pandemia, con otras palabras, insomma, gepackt un gemuselt. Esto es para hacerlo corto. Realmente los primeros meses fueron muy complejos y creo que estos términos, esta frase en Yiddish, que tiene que ver con las 2 enfermedades que tienen los niños, resume de alguna manera la problemática que tuvimos en la etapa inicial. Pero también hay otro dicho que dice, al de Zures, machen die Menschen stark. Yo de esto entiendo bastante. Creo que soy uno de los más capacitados de este grupo para encarar problemas. Antes de volver a la etapa post semipandemia que todavía la estamos transitando, quería comentar un poco cómo era la situación del IVO antes de la pandemia.
En los últimos 3 años y medio, el IVO hizo un programa de descentralización. O sea que estamos antes centrados en el edificio y buscamos una apertura. Y esa apertura, gracias al staff que tenemos, se produjo muy rápidamente. Ampliamos las actividades en Sholem Aleichem, empezamos a tener nuestra sede de cursos en Amihai, en Ramot Alcohol, comenzamos los convenios con todas las instituciones, desde la Fundación del Holocausto Local hasta del Museo del Holocausto de Washington, aquí con la AMIA, con la DAIA, y empezamos gradualmente los seminarios nacionales primero y los internacionales después. El último seminario internacional que hicimos, me estoy acordando, y Abraham no me va a dejar y Esther tampoco mentir, fue en Posadas, donde convergió, además de la colectividad de Posadas, los del Chaco y los del Paraguay. Sí. Un ejemplo, quiero dar pocas frases porque tengo que ser corto, de en qué situación estábamos. Del punto de vista económico, ya habíamos empezado nuestras campañas y estábamos pensando, estábamos obligados por nuestras relaciones ya internacionales creadas, con el Museo del Holocausto de Polonia, con el Museo Judío de Polonia, y las relaciones internacionales en general con las universidades, estamos obligados a pensar en una reforma edilicia importante para tener con qué presentarnos en sociedad, porque todos los actos, no sé si se van a acordar, con excepción de la visita del jefe de gobierno de Berlín, que creo que muchos estuvieron ahí presentes, creo que Esther, vos también estuviste, y Abraham, que vino al IVO en un programa al cual no me voy a referir, que ese sí quedó pendiente por la pandemia. Entendimos que no podíamos hacer todos los actos en el gobierno de la ciudad o en salones o en la propia AMIA. No sé si se acuerdan del acto de FEUR, que tuvimos que poner sillas porque no nos alcanzaba el lugar para el acto, que llegaban hasta la pared, aparte por supuesto, del local ya establecido en la AMIA. Y habíamos empezado una campaña buscando reservas y sponsors, y benefactores para reformar el edificio. Y así nos encontró la pandemia. Y gracias a lo que dijo Abraham, de alguna manera, a esa tenacidad, a esa voluntad, a esa creatividad que tiene nuestro equipo, nosotros pudimos emerger rápidamente y ayornarnos al nuevo contexto. La realidad es que hoy, como todos saben, a pesar de la crisis económica que vive el país y a pesar de la crisis en particular que produce la pandemia, el IVO está en una situación de equilibrio. Necesita recursos porque tiene como objetivo proyectos muy ambiciosos. Estamos organizando un encuentro donde iban a venir aquí la directora del Museo Judío de Polonia, que lógicamente se suspendió a consecuencia de lo que pasó, consecuencia de la pandemia, y junto con eso íbamos a hacer una exposición de los cuadros de Minkowski. Quiero darles una noticia que hoy fue clara. Ustedes se van a recordar de un gran benefactor del IVO, que se llama Moisés Smolav, que ya es un hombre muy grande y que siempre nos apoyó económicamente. Tenemos ya la documentación en nuestro poder, Abraham las tiene,
donde hay un legado a favor del Ivo de 20 cuadros de Minkowski. Y quiero agradecerle muy especialmente a él y a toda su familia por este gesto. Y quiero agradecerle también a Rosenberg Silvio, que es un alumno del Ivo, que también fue un factor para que esto ocurra. Y Abraham, que acompañó constantemente a Smolar para en los peores momentos, y está sano todavía, y la esposa también, para acompañarlo, para ayudarlo justamente con lo que sabe hacer, enseñar Yiddish. Junto con esto, quiero decirles que en el marco de la pandemia, en la primera etapa, el Ivo perdió prácticamente a todos sus benefactores. Es muy poca ayuda la que obtuvimos en la primera etapa, pero gradualmente, a partir del cuarto o quinto mes, tampoco las entidades centrales, ni el gobierno de la ciudad, no recibimos un peso, pero por las condiciones financieras y económicas que estábamos, pudimos resistir, y como ustedes saben, todos los gastos fueron pagos y el Ivo hoy no tiene ningún pasivo. Ya el aguinaldo también está pago. Pero a partir de esos 5 o 6 meses, ya poco a poco, al observar cómo estaba funcionando el Ivo, gracias a la creatividad de cada uno de ustedes y a la tesón y a la akshanut por trabajar en este contorno tan inhóspito, pudimos ir recuperando algunos de los benefactores, y hoy aún la AMIA, que tenía como prioridad el tema del servicio social y de la problemática general económica del país, ya volvió a darnos el apoyo. Yo quería agradecerles a cada uno de ustedes, pero hay algunas personas que quiero nombrar. Por supuesto que a nuestro director Abraham Lichtenboim, a Esther Schwartz, a Silvia Hansman, nuestro equipo eje, director, a cada uno de los profesores, a Lucas Fishman, a Nehama Barad, hay uno de los profesores que quiero mencionar en forma especial, que es el rabino de Chabad del Uruguay, director de Chabad del Uruguay, que es Eliezer Shem Tov, que es uno de nuestros profesores de un curso excepcional que quiero resaltar, que es Torah en Yiddish. Nadie hubiese creído, ni yo mismo, y en esto quiero agradecer a Abraham Lichtenboim, que fue uno de los impulsores de este curso, hubiese creído que esto puede ocurrir en Buenos Aires, Argentina, actualmente. Y quiero agradecer también muy especialmente a una de las personas que fue la que más colaboró para que este Shidduch entre la Universidad 3 de Febrero, UNTREF, y el Ivo se produjera, que no fue un asunto sencillo, que es a la doctora Perlasné, que realmente se ha incorporado una scanit más al Ivo, y se dice en Yiddish, de Sepale, fällt nicht weiß in Beimele. El papá de ella, aprovecho la ocasión para recordarla, dedicó toda su vida a la cultura judía desde la AMIA. Y hoy tenemos a Esther, hoy tenemos a Perla, muy activa, y en forma constante recibimos su colaboración. Lo mismo está ocurriendo con Susana Skura, de la UBA, que nos ha apoyado constantemente, y creo que esto es uno de los factores también que nos permitió tomarnos en contacto con las universidades del mundo.
y cuando hicimos el D-Book, que todos se van a acordar, recuerdan cuántas universidades se han interrelacionado con Ivo en ese momento. Quiero también agradecerle muy especialmente a Itzi Corno, al cual conozco mucho, de hace muchos años. Él fue mi director en la OSA, cuando yo fui presidente, y le digo que él y yo creo que los dos tenemos los mejores recuerdos, y él se va a acordar de qué crisis se puede salir en momentos de normalidad. Así que le quiero agradecer, porque realmente estar en Sderot y están constantemente todos los domingos en el aire apoyando el Ivo, yo creo que es un gesto absolutamente extraordinario. Así que le quiero agradecer de lo personal y de lo institucional que nos esté acompañando. Y quiero decirles algunas palabras sobre también integrante del Consejo Directivo. Regina Mus, que es la ingeniera Regina Mus, que es nuestra tesorera. A lo mejor por sus asuntos personales no va a salir, pero si se trata algo del Ivo, sale. Y ser tesorera en un contexto como este, para una persona grande, es un tema muy difícil. Y está muy bien acompañado también por nuestro secretario Marcelo Seltzer. Yo creo que tenemos a mucha gente a quienes agradecer, pero como esto tiene que terminar y tiene que ser corto, quiero también agradecerle a los tres artistas que nos acompañaron, y quiero hacer la última mención de uno de los actos que organizó el Ivo ya en la época de la pandemia, que fue el homenaje a los 800 jóvenes que rescataron todo lo que fue esa epopeya desgraciada de la destrucción de la AMIA, y que rescataron todo el patrimonio cultural, no únicamente del Ivo, sino de la mayor parte de los materiales de toda la comunidad. En ese acto de homenaje, que fue lógicamente gestado por Abraham, por Esther, por todo el equipo del Ivo, se demostró la potencialidad que tiene el Ivo, se demostró los contactos personales que tienen los directores del Ivo, porque fueron convocados en un concierto, creo que 24 músicos talentosos, actores y artistas. Y creo que participaron, si Abraham me puede ayudar, creo que participaron 14, pero todos los demás están esperando que los convoquen. Eso demuestra la riqueza espiritual, en particular de nuestros profesionales. Quiero agradecerles a todos, desearles a cada uno, a Glik Lachiur, a Mazlik Yur, y esperemos seguir por esta vía y trabajar siempre juntos y en la armonía en que logramos convivir. Muchas gracias a todos y buen año. Gracias, Oscar, por tus palabras, como siempre, acertadas. A mí solo me resta agradecerles a todos y también nombrar a otro de los integrantes de la Yiddish Show, que hasta ahora no fue nombrado, que es Sergio Lehrer, a quien le gusta traducir canciones del castellano al Yiddish, con mayor o menor suerte. A veces coincidimos, a veces Sergio sabe que le digo que sí, a veces le digo que no, pero es un mérito no bajar los brazos y seguir adelante en esa línea, y ponerse a cantar y ponerse a trabajar. Sergio estuvo también en, ya te vi, Abraham, ahora te doy la palabra. Sergio también estuvo como ayudante en el nivel 1 durante el curso que dimos en la UNTREF, el primer curso, y le pasamos a Abraham la palabra antes de despedirnos de todos ustedes.
Y antes de despedirnos, Sergio, prende el micrófono y vamos a cantar Yiddish Retze Hazoy Shein, a capela, entre amigos, y todos los que quieren cantar, cantan, y así nos despedimos hasta el año que viene. Sergio. Muchas gracias, Esther, por tus palabras. Realmente las traducciones me han traído muchas satisfacciones. Traduje del castellano y del inglés como unas 60 canciones o más, algunas con más acierto, otras no, es así, lo sé, lo sabe Esther y lo sé yo muy bien. Y bueno, quería despedirme con ustedes con esta canción tan bella. Un segundo, por favor, gracias. No quiero que moleste nada acá. Que se llama Yiddish Retze Hazoy Shein y dice así. Yiddish Retze Hazoy Shein, Yiddish is doch Mulechein, Yiddish reit Mames, Tate Zeides Babes, in Adera bepriftov go Jezum get Shabbos. Yiddish Retze Hazoy Shein, Yiddish is doch Mulechein. Usteigen die Leshoyanes, wie andere Mekoi Messas Yiddish, Retze Hazoy Shein. Umarabaye, sis doch Hamechaye, as a Yiddish Rieder tot azoy, es Retze Chepes geringer, medreit doch mit a Finger. Yiddish Retze Chabisale mit die Hand, Yiddish Retze Hazoy Shein. Yiddish is doch Mulechein, Yiddish reit Mames, Tate Zeides Babes, in Adera bepriftov go Hizum get Shabbos. Yiddish Retze Hazoy Shein, Yiddish is doch Mulechein. No, who steigen die Leshoines, Finandere Mekoi Mes as Yiddish Retze Hazoy Shein. Y con este Yiddish Retze Hazoy Shein y esta constante que vimos a través de todas las canciones de la transmisión de una generación a otra, nos despedimos hasta el año que viene. Les deseamos feliz año con salud y que ojalá todos estemos y todos nos podamos encontrar y reencontrar el año que viene. A Gutior Faralemen, gracias por estar acá, gracias por apoyarnos todo este año, gracias por estar con nosotros y nosotros con ustedes, en todo lo que ustedes necesitan. A Gute Nacht, Faralemen. A gute Woche. A Grace Dank.